Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este fragmento de estudio en el cual estamos estudiando los 31 reyes de Canaán. Antes de continuar, hermanos, queremos animarlos a que compartan con otras personas estas ligas a través de este medio, ya que están siendo de mucha bendición a otras personas, a otros hermanos. Nos han comunicado que personas fuera de la iglesia, no cristianos, están oyendo las prédicas, están oyendo los fragmentos, y que otras personas se congregan con nosotros el domingo a través del servicio en línea. También queremos decirles que en esta semana una familia entera se convirtió al Señor y el pastor tuvo que ir a visitarlos, y vecinos de la colonia Álvaro Obregón están escuchando las prédicas en zapoteco, así que estamos asombrados, hermanos, de lo que el Señor está haciendo a través de este medio. Les pedimos a todos ustedes que sigan orando por nosotros y sigan orando que este medio sea de mucha bendición y que alcancemos a otros a través de este medio. Muy buenas noches, hermano Alfredo, Dios le bendiga. Antes de comenzar, ¿tiene usted un comentario? Sí, Pablo, buenas noches, que el Señor te bendiga, y también a la hermana Miriam, a Javes y a Emily. Es un gusto, hermanos, es un gusto poder saludarlos, es un gusto poder compartir con ustedes a estos fragmentos de la palabra de Dios. Quisiera, para empezar esta noche, hacer una pequeña introducción a este rey. Sí, antes de iniciar, hermana Emily, ¿nos puede ayudar con la lectura de esta noche, por favor? Josué 12:16. El rey de Maceda, otro. El rey de Betel, otro. Miren, hay una historia para aquellos de ustedes que están al día con la lectura de la Biblia. Encontramos en el libro de Josué un enfrentamiento que Josué tuvo precisamente con el rey de Maceda. Fíjense que, hermanos, que este rey tuvo la capacidad de unificar sus fuerzas con otros 4 reyes, y juntos estos 4 reyes se pusieron de acuerdo para defenderse de tal manera que pararan las fuerzas de Josué. Ustedes saben que Josué es una figura en este punto de Cristo Jesús, y el ejército que él traía es una figura de la iglesia. Entonces estos 5 reyes juntos se pusieron queriendo bloquear el paso a Josué para poder conquistar la tierra de Canaán. Y cuando estos reyes sintieron la fuerza militar de Josué, ellos pudieron resistir por un poco de tiempo, pero al final ellos retrocedieron. Y cuando ellos se sintieron solos porque sus ejércitos se desparramaron, ellos empezaron a correr y a estar huyendo, y en la huida ellos llegaron a una determinada cueva, y en esa cueva estos 5 reyes se escondieron, y alguien regresó a Josué para decirle en dónde estaban escondidos, y en este momento Josué mandó que ellos sellaran la entrada de la cueva con piedras, de tal manera que más tarde Josué llegó con sus capitanes y destapó la entrada de la cueva. Y la Biblia dice que Josué hizo que sus capitanes pusieran los pies en la cabeza de estos 5 reyes. Estos 5 reyes fueron conquistados por Josué, hermanos. Por eso es posible que también nosotros, como la iglesia del Señor en este tiempo, conquistemos a estos reyes. Entonces, hermano Alfredo, esto es muy interesante, porque 5 reyes se esconden en este rey, en la cueva de Maceda. Es decir, reyes que ya hemos visto, reyes que ya han sido conquistados por el Señor y que vienen perdiendo, se unen sus fuerzas y se esconden. Este rey es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cosas ocultas en nuestro corazón. Podemos pensar que no tenemos estos reyes ya, que ya lo hemos superado, pero posiblemente
estén escondidos. Sí, es posible no estar consciente incluso de que estos 5 reyes están escondidos allí, dentro del yo de nosotros, pero que el Señor, a través de Josué, nos permite conquistar a estos reyes. ¿Y qué significado tiene la palabra Maceda? Bueno, el significado es, primero que todo, lugar de pastores. También significa corrupción, pero también tiene que ver con adoración. Entonces, este rey tiene que ver con un lugar de pastores, tiene que ver con adoración, pero también tiene que ver con corrupción. Es decir, este rey busca adorar, busca que lo adoren, pero dentro de esto hay una corrupción, ¿no? Algo que corroe, algo que no está bien con este rey. Espiritualmente, en estas lecciones que estamos viendo, ¿qué tiene que ver con nosotros? Mira, Pablo, con respecto a tu pregunta, este rey tiene que ver con los afectos egoístas. ¿Sí? Tiene que ver con los afectos egoístas y tiene que ver también con amar solo a los que nos aman. Amar solo a los que nos aman. Mire, hermano, en Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 32 al 33, el Señor nos habla algo al respecto. ¿Sí? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Cuando, hermano Alfredo, solo valoramos a los que nos valoran, amamos a los que nos aman, respetamos a los que nos respetan, ayudamos a los que nos ayudan, somos cristianos peor que comunes. Es decir, no tenemos el corazón de Cristo. Hasta los pecadores hacen eso. Sí, y lo que pasa es que muchas veces también al caminar en la vida de la iglesia, al interactuar con muchos de los hermanos, a veces no siempre uno deja, como te dijera, que se dejara amar, ¿sí? O a veces incluso te cuesta amar a determinada persona en el interactuar en la vida de la iglesia con los demás. Sin embargo, Jesús aquí, por el contexto, lo que él dice es que nosotros debemos de tener amor por cada uno de los hermanos. Amar no solo porque nos aman a nosotros, no solo porque ellos ayudan a nosotros, sino Jesús aquí claramente está diciendo que nosotros debemos de tener amor para todos, y eso prácticamente nos hace personas que hemos crecido, que hemos avanzado en esta caminata. Así es, hermano Alfredo. Si tenemos un corazón que ama a los demás por lo que el Señor ha hecho en sus vidas, y vamos a tener una iglesia sana. Muchas veces las iglesias son enfermas debido a este rey, porque los afectos egoístas hacen que estemos con personas, hablemos con personas, pero personas que nos van a hacer favores a nosotros. También fíjese que este rey de Maceda tiene que ver con la palabra altura. Son personas que van buscando ascender de manera valorativa, de manera en un punto, sin teniendo... no sé cómo explicarlo, en el sentido de son personas que van creciendo a base de acercarse a otros, pero para recibir algo a cambio. No, mira Pablo, creo que en cuanto a los afectos egoístas, hay algo que por ejemplo yo he descubierto en el transcurso de mi vida cristiana. Muchas veces nosotros agradecemos solo por la gente que nos aprueba y nos alaba. Dios dice que el poder agradecerle por cada vida que hemos conocido, con quien hemos interactuado, eso no nos hace caer en ese concepto de amar solo a los que nos aman.
Dios también quiere que nosotros le agradezcamos, no solo por la gente que nos alaba y nos aprueba, sino que Él quiere que nosotros le agradezcamos por cada uno de los hermanos. No solamente nos relacionemos con aquellos que sí nos aceptan, nos alaban, ¿sí? Efectivamente, hermano, nos relacionamos, o este rey hace que nos relacionemos solamente con un grupo pequeño y cerrado en las iglesias. Muchas veces sucede que el hermano tal solo se junta con la familia tal y todos los demás pues no entran en su círculo de amigos, ¿no? O sea, en iglesias hemos notado que cuando hay eventos como bautizos, como días de campo, la iglesia se separa en grupitos y son los grupitos de siempre, los grupitos de yo me llevo con el hermano fulanito y de ahí yo ya no platico con nadie más. Pero en una iglesia del Señor todos y cada uno somos importantes y en cada iglesia el Señor nos trajo para crecer y para dar fruto y tenemos que ser tratados por cada uno de los hermanos y tenemos que tener afecto, como bien dice usted, no solamente por los que nos aprueban, sino también por aquellos que son un poco difíciles. Mira, aún a veces observando a los jóvenes de la iglesia, a veces hay unos 3 jóvenes ahí platicando y ahí están juntos y de repente uno de ellos, otro joven que no está en el círculo de esos 3, de repente llega. Y claro, él llega pensando que son sus hermanitos y él se mete y los demás callan, mostrando a veces que no quieren aceptarlo dentro de ese círculo de los 3. Entonces, eso muchas veces sucede, no solo daña el corazón también. Así es. O a veces cuando algunos jóvenes se reúnen en alguna parte, claro, con alguien adulto supervisándolos, a veces uno de los jóvenes se le ocurre invitar a otro joven. Y cuando el grupo que está ahí ve que ese joven trae al otro joven, y no se acerca al que lo trae y le dice, ¿por qué lo trajiste? ¿Sí? ¿Por qué lo trajiste? Parece que él no es bienvenido dentro de ese grupo. Así es. Ese es un enemigo muy fuerte que está escondido en el corazón de las personas. Y es importante detener esto porque si no se hace, las iglesias son muy dañadas. Tanto así que hemos sabido de casos que salen de las iglesias diciendo, en la iglesia no hay amor. Efectivamente, por eso es que Dios desea agrandar y hacer un poco más caritativo el corazón de cada uno de los suyos. Exacto, es decir, hagamos un balance, hermano Alfredo. Es importante, hay personas que cuando las conocemos nos llevamos súper bien porque son muy parecidas tal vez a nosotros, son abiertas y platicamos. Pero hay otro tipo de personas que son diferentes a nosotros que al conocerlas nos hacen como... ay, este hermano se trata diferente. Sin embargo, eso no quiere decir que lo apartemos y que no le hablemos ni le regresemos el saludo, sino que a esos hermanos que a nosotros nos cuestan un poquito tratar son aquellos que el Señor está permitiendo que estén en nuestra vida para hacernos crecer. Rápidamente, hermano Alfredo, en el Antiguo Testamento recuerda usted que el tabernáculo tenía algunas tablas, ¿sí? Y las tablas se ponían cada ocasión que el campamento avanzaba, el tabernáculo eran 48 tablas. 48 tablas, y esas 48 tablas pues se desarmaba, y cuando llegaban al lugar correspondiente donde la nube paraba o la columna de fuego, se volvían a establecer para adorar al Señor. Y era claro, las tablas hablan acerca de la humanidad, y era claro que en una tabla puede ser nuestro compañero. Y en esa sesión o en ese tramo del camino, es maravilloso caminar con este hermano, fue precioso, pero en el siguiente tramo no se repetían las tablas, eran 48, tal vez te tocaba la 39, tú eras la 35 y en el pasado te tocó la 39, pero en el siguiente tramo te toca la 2. Y la tabla 2 es una tabla
diferente, por ejemplo, al 5 con quien ya estuviste. Así es. Y aún así son las tablas que fueron escogidas para el tabernáculo. Sí, lo que pasa es que a nosotros como cristianos nos cuesta comprender y entender que cada hermano que el Espíritu Santo ha hecho que nos junte, porque es el Espíritu Santo quien ha hecho la obra de juntarnos, y el Espíritu Santo sabe que ahora te toca estar al lado de la tabla 2, y en este caso si tú eres el 5 o eres el 8, te toca. ¿Por qué? Porque esa tabla 2 va a ser una obra en tu vida. Quiere decir que tienes que amarla como amas a las 5. Así es. Y muchas veces también, por ejemplo, en los trabajos de la iglesia, ¿no? En la medida que las iglesias crecen, muchas veces hay que juntar 2 familias para la limpieza. Para el talento, para cualquier actividad. Así es. Y entonces muchas veces, yo hubiera querido que me tocara fulano. Y esas cuestiones siempre están dentro de la iglesia. Y ahí es donde nosotros precisamente estamos hablando de los afectos egoístas. Yo voy a amar solo a aquel que me ama. Aquel que me ha mostrado su afecto, mi afecto va a estar para él. Pero el Señor dice que cuando hacemos eso, no somos creyentes maduros, sino comunes. Recordemos, hermano Alfredo, que estos son reyes de cristianos que habitan en el corazón y tienen que ser destruidos. Para terminar, hay un coro muy precioso que nosotros cantamos y es estás redimiéndome. Y hay una parte donde dice, hermano, do me plantes, floreceré en tu gran viña y daré fruto eterno, pues tú estás redimiéndome. Do me plantes, floreceré. Debemos de saber que donde el Señor nos tenga, y hermano que nos está escuchando, así es, las personas en la iglesia donde estemos, con las personas que Dios ha permitido que nos rodeen, sea en la iglesia, sea en nuestro trabajo, sea en cualquier lugar, en nuestra familia, son las personas que el Señor puso para hacer una obra preciosa, y el Señor quiere que florezcamos. Amén, hermano. Que Cristo Jesús haga esa obra completa en cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, solo para terminar, en cuanto a los afectos egoístas, quiero decirles que esos 5 reyes, incluyendo el rey de Maceda, manifestaban los afectos egoístas, porque ellos se amaban el uno al otro a tal grado que ellos se pararon ante Josué y ellos no querían dejarlo que los conquistara, y ese amor común entre ellos los llevó a esconderse en una cueva para su propia destrucción. Amén. Así es, hermano Alfredo. El siguiente rey que vamos a ver es el rey de Betel. Este rey tiene que ver con luz, tiene que ver con esto. Recordemos que el Señor, después de conquistar estos lugares, ese significado cambia completamente y es lleno bajo su gracia, bajo su poder. Pero recuerden, hermanos que nos están oyendo, que estos reyes están antes de la conquista y son reyes que tienen que ser conquistados. Entonces, hermano Alfredo, este rey, ¿qué tiene que ver espiritualmente con nosotros? Tiene que ver con los motivos, es decir, motivos egoístas, y tiene que ver con hacer favores a otros en espera de recibir algo a cambio. Fíjate, Pablo, esto me hace recordar a alguna costumbre muy singular en el istmo de Tehuantepec. Aquí cuando alguien hace alguna fiesta, ya sea de cumpleaños o boda, la gente es muy común que lleve, por ejemplo, una licuadora como regalo, supuestamente, entre comillas, pero resulta que no es un regalo, es un préstamo, sino que es un préstamo para que cuando la otra persona que llevó la licuadora tenga una actividad, fiesta, boda o cumpleaños,
la licuadora que ella llevó a la otra persona está obligada a devolvérsela a ella con la misma marca y con el mismo costo. Y antiguamente yo recuerdo en una ocasión cerca de este pueblo que cuando no era así lo anunciaban, ¿no? Sí. En el aparato de sonido, señora fulana, vaya a pagar lo que se le dio en la fiesta tal, ¿no? Aquí en Álvaro Obregón hasta el día de hoy de repente oigo ese tipo de comentarios. Y sí, hermano, tiene que ver con eso. Tiene que ver con ese motivo de dar algo, pero para recibir. Para recibir. Y hermano Alfredo, seamos honestos, así quien no da, si sabe uno que va a recibir algo a cambio, pues uno da. Realmente no estás perdiendo nada, no estás regalando nada. No estás dando nada. Sí, solo estás dando con la finalidad de volver a recibir. Mira, hermano, lo que dice Lucas en el capítulo 6, en el versículo 34 y 35. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Qué interesante es todo lo que dice Lucas. Hermana Miriam, muy buenas noches. Referente a este tema, ¿qué nos puede decir usted? Buenas noches a cada uno de los que nos escuchan, nuestros hermanos y nuestras hermanas. Buenas noches. En este tema que estamos viendo, un ejemplo de ellos es que muchas veces le damos la actividad de limpiar la iglesia, de poner flores, y también la actividad de talentos, hermanos, de las hermanas, y muchas veces cada uno, o que lo haga, en veces espera de que los pastores o que un hermano, qué bonito, qué bien lo hiciste. No está mal, no es malo felicitarlo o alentarlo, pero muchas veces lo hacen pensando en eso. Voy a hacerlo para que vea el pastor, o para que vea esto, no, debemos hacerlo como dice en Colosenses, que sea de corazón para el Señor, no para el hombre. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres. Así es, hermana Miriam, debemos de hacer las cosas como para el Señor. Si nos felicitan, si alguien nos da un aplauso, gloria al Señor, pero que no hagamos las cosas solamente para recibir elogios o para ser enaltecidos. Este rey, hermano Alfredo, fíjese que también está muy entronizado en las iglesias. Hay iglesias, lamentablemente, donde este mensaje de prosperidad, de paz, poder y prosperidad es muy notorio. Y estas iglesias muchas veces dicen: dona dinero a Dios y espera recibir de Él más para ti. Tú dale al Señor tus bienes y tú serás recompensado. Ahora, un balance, hermano. Tenemos que darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pero cuando este rey está en la iglesia, solo se dedica a decirte: dale al Señor porque tú vas a recibir. Fíjate que estamos ahorita estudiando al rey de Betel. Betel significa la casa de Dios. ¿Cómo es posible que en la casa de Dios se mantenga esa actitud? Yo le voy a dar a Dios para que yo reciba mucho más de lo que yo estoy dando. Es cierto, la Biblia dice que nosotros debemos de honrar al Señor con nuestros bienes, para que nuestros graneros rebosen de mosto, pero no es exactamente el motivo por el cual nosotros debemos de dar. Y como bien decías tú, ¿verdad? Nosotros no debemos de promover esa mentalidad. Dad a Dios y Él se lo devolverá aumentado 7 veces. Cuando yo era niño, alguna vez yo fui a ciertos servicios, incluso de niños, y nos hacían cantar un corito. No sé si tú llegaste a cantarlo. Dice:
da al Señor un peso Y el Señor, te dará 2. Y cuando el tiempo pasó, en la iglesia se empezó a cantar, dale al Señor 5 pesos y Él te va a dar 10. Y esa mentalidad, de una o de otra manera, no fue exactamente lo que Dios quería impartir a cada corazoncito. Lo que realmente Dios quería impartir ante todo corazón es que nosotros como cristianos debemos de saber que hay que dar la 10ª parte al Señor como corresponde, y una ofrenda también que es una 10ª parte al Señor. La ofrenda elevada. Y darlo a sabiendas de que el Señor no se va a quedar con nada de lo que nosotros le estamos dando. Pero darlo porque amamos obedecer a la palabra del Señor. Porque no son los pastores los que dicen, trae el diezmo. Es la palabra de Dios que dice en Malaquías, traed los diezmos al folí. Es la palabra de Dios que dice que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces nosotros no debemos de mantener la idea, le voy a dar al Señor para que me dé más. Sí, hermano, porque cuando se entroniza eso en nuestro corazón, no solamente en el dinero, siempre esperamos darle al Señor algo, pero para recibir esto, algo. Entonces, es como que, Señor, yo te voy a dar mi tiempo, yo te voy a servir, pero ¿tú qué me vas a dar? Ahora, un balance. El Señor en la Biblia nunca se ha quedado con algo que le demos al Señor. Siempre el Señor nos ha dado más. Es mi testimonio, yo creo que el suyo también, que nunca el Señor se ha quedado con algo que nosotros hemos dado. Sin embargo, nuestra mentalidad no debiera ser, voy a trabajar en la viña del Señor para recibir, sino debiera ser, Señor, porque tú me salvaste, porque tú hiciste una obra preciosa en mí, porque tú me diste gracia, yo voy a compartirla con otros. Pablo, ciertamente, fíjate, Dios es generoso y Él se complace en bendecir a su pueblo. O sea, nosotros debiéramos de conocer esa parte de Dios. Él es generoso y se complace en bendecir a su pueblo. Sin que nosotros pensemos, voy a darle para que me dé más. Él ya lo está pensando. Dios ya está pensando darnos. Fíjate que esto me recuerda un pasaje que precisamente esta mañana yo leía, hablando de los motivos egoístas o hacer favores a otros en espera de recibir algo a cambio. Fíjense que yo estaba leyendo cuando un joven llegó a David con la corona del rey Saúl. Fíjate que este joven le dijo a David, fíjate que yo casualmente vine a esta parte y vi al rey Saúl herido y a punto de morir, y que lo venía persiguiendo alguien, y él me pidió que yo lo matara, finalmente lo maté y te traigo la corona. Este joven realmente corrió a David en espera de que David lo felicitara o lo promoviera. Pero cuando David le dijo, tú mataste, un motivo egoísta. Sí, es lo que tú mataste al ungido de Jehová. Él dijo sí. Entonces David llamó a uno de sus hombres y le dijo a él, por tu propia boca, porque tú has dicho que mataste al ungido de Jehová. ¿Y quién va a alzar la mano contra el ungido de Jehová sin que reciba un juicio? Este joven esperaba que al traer la corona del rey Saúl a David, David lo promoviera. Era un motivo precisamente, voy a llevarle esto para que yo reciba algo. Y es ahí en donde nosotros en la iglesia no debemos de tener esa actitud en nuestras vidas. Fíjese, hermano, así rapidísimo, hay cristianos que se acercan a sus líderes, a sus pastores, y hermano, te traigo aquí una despensita, hermano, aquí está esto, hermano, aquí está lo otro, pero el motivo es, hermano, véame, yo quiero predicar, yo quiero estar adelante, yo quiero ser un líder. O sea, cuando hacemos algo al Señor, o para los líderes, o para que siempre la motivación sea, Señor, pura, exacto, que Dios llene nuestro corazón de pureza, y que nuestros actos y que nuestros motivos siempre sea agradarlo a Él. Señor, mi única meta en esta vida es agradarte a ti y obedecerte. Sí, eso es lo principal. Y fíjate que
Algo que estaba yo viendo y recordando en este momento es, por ejemplo, hace muchos años, de repente algún pastor decía, vamos a hacer un culto para recaudar fondos para la iglesia. Eso está dentro de los motivos egoístas, porque en la Biblia nunca aparece un culto para recaudar fondos, sino para alabar al Señor. Sí, siempre un servicio es para encontrarnos con Dios. Ese es el motivo principal y el único que debiera de... Esa es la bendición principal, por eso nos reunimos. Y obviamente cuando se reúne el pueblo muchas veces es generoso y hay bendición, pero no es el motivo principal. No. Ni se busca eso. Incluso en el Antiguo Testamento dice que los judíos subían a 3 fiestas principales y cuando ellos iban a esas fiestas nunca iban con las manos vacías. Siempre llevaban algo que dar a Dios, pero no era el propósito principal de la reunión. El propósito principal era encontrarse con Dios y disfrutar de la presencia de Dios. Entonces nosotros no debiéramos de promover esa actitud de que hay que darle a Dios para que me dé más. No, hay que darle a Dios porque amamos a Dios. Hay que darle a Dios porque estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Porque el diezmo tiene que ver con la obediencia al Señor y las ofrendas tienen que ver con cuánto amamos al Señor. Esas deben de ser los motivos principales por qué hemos de dar al Señor. Y es una bendición darle al Señor porque en todo tiempo, aún en este tiempo que estamos en casa y que está sucediendo pues una gran pandemia y situaciones y muchos negocios están cerrados o no hay mucho movimiento, creo que todos los que estamos oyendo esto no nos hemos quedado sin comer y el testimonio que tenemos de los hermanos es que en medio de todo esto han sido bendecidos. ¿Qué bendición es esta? Repito, Dios es generoso y se complace en bendecir a su pueblo. Amén. Dios es generoso y se complace en bendecir a su pueblo. Este es el Dios que creemos, ¿no? Aún como están las cosas hoy, que los negocios realmente no están funcionando ahorita, incluso están cerrados. Muchos de los hermanos que tienen negocios están en sus casas. Pero hermanos, recuerden, Dios es generoso y se complace en bendecir a su pueblo. ¿Eres parte de su pueblo? Cuando tú das con el motivo puro. Cuando tú das por obediencia, das porque amas al Señor. Amén. Eso asegura esa generosidad de Dios en nuestras vidas. Que así sea. Hermanos, damos por terminado este tiempo. Que el Señor en su grande amor y misericordia nos dé la gracia para seguir adelante. Amén. Dios les bendiga.